la firma y sello de usted como abogado y abogada o abogada directora, y no olvidar los timbres forenses. Así, en forma ligera, pues, esos son los apartados que conllevan la demanda y que usted debe cumplir en todas y cada de una de ellas. Cada demanda, pues, su fundamento de derecho va a ser distinto, ¿verdad? Porque si es una de pensión alimenticia, pues va a ser distinta, pues, a una de guarda y custodia, o distinta a una de divorcio, distinta según sea el, el tipo de caso, de circunstancia, de hechos que vamos a promover, porque eh, en los hechos, pues nosotros vamos a relatar la historia de la cual se trata el asunto y debe ir en congruencia con el fundamento de derecho, con fundamento en las pruebas, con, en congruencia con las peticiones y con todos de uno de los, cada uno de los apartados debe existir esa congruencia. Entonces nosotros pues debemos cumplir con esos requisitos. ¿Dónde encontramos nosotros, en qué artículo de la ley encontramos los requisitos que nosotros, em, la ley nos exige? ¿En qué artículo de la ley vamos a encontrar? ¿En qué artículo de la ley vamos a encontrar que nos indica que en cuáles artículos, pero diríamos el puntual, em, ¿cuál sería? Estamos viendo ahí en la pantalla ya la diapositiva. Sí, licenciado. ¿Qué artículo sería el? Hay varios, pero diríamos uno que sea principal, que usted tiene que tomar en cuenta cuando va a elaborar su demanda. Compañeros, los del octavo, noveno semestre, pues ya llevaron ya parte de los procesales. Entonces, nos vamos acá. El artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, porque ahí nos indican que estos son los requisitos. Yo no los voy a leer porque usted los tiene ahí en su código. Yo los voy a comentar así eh, brevemente, ¿verdad? Entonces, nos habla del juzgado ante quién vamos a promover, ¿verdad? Hay que colocar todos los datos de identificación que acá se señalan de la parte que está demandando. Por ejemplo, pues vamos al caso práctico siempre de la fijación de pensión alimenticia, pues entonces quien pide la pensión es la señora para ella y sus hijos. Entonces aquí va el nombre de ella con todos sus datos, ¿verdad? Usted lo puede ir verificando en su código. Luego, pues usted también va a indicar em, ahí seguidamente, pues lo relacionado a, a- al auxilio con el que la señora comparece, que es usted, ¿verdad? Porque va a decir ahí, pues comparezco bajo el auxilio y dirección de mi abogada, Ana María Flores Díaz, señalando lugar para recibir notificaciones, el casillero electrónico, correo electrónico, número de teléfono. Ya hablamos de que con las reformas eh, a nuestras leyes, pues está el decreto que se refiere a la ley de tramitación del expediente electrónico, en el cual ya los abogados aquí, ya más
importante que indiquen cuál es su casillero electrónico, su correo electrónico y su número de teléfono. Ese es lo que vamos a indicar acá. Luego indican que comparecen a promover demanda de fijación alimenticia en la vía de pensión alimenticia en la vía oral en contra del señor, quien puede ser notificado en tal dirección que es el lugar de su residencia. Pero si no es el lugar de su residencia, usted indicará que puede ser notificado y coloca ahí la dirección, ¿verdad? Quinta calle B, 4-12, zona 6, Cocotales, municipio de Chinautla, eh, del departamento de Guatemala. Lugar que señalo por ignorar el lugar de su residencia. Si usted señala ese lugar, pero no sabe que ahí es su residencia, pero esa es la dirección que usted considera que ahí se le puede ubicar, así lo va a señalar. Ahora, si es el lugar de residencia, pues usted va a indicar que ese es el lugar de su residencia. Pues luego indicará pues que dicha, que la promueve en base a los siguientes hechos. Entonces ya se va a la relación de hechos donde usted indica pues esa historia del por qué está solicitando esa pensión alimenticia. La señora, si es casada, pensión alimenticia para ella y tienen 2 hijos y para sus 2 hijos. Indicando pues precisamente pues como un primer punto que con el señor tal y tal y tal contrajo matrimonio en tal y tal fecha, lo que acredita con el certificado de matrimonio que acompaña. 2, que como producto de dicho matrimonio procrearon 2 hijos de nombres tales y tales, lo que acredita con las certificaciones que acompaña. Que desde hace 6 meses, 7 meses, el señor no le provee de pensión para sus hijos. Que ya le ha requerido en varias oportunidades, pero ignora dicha solicitud, por lo que se ve en la necesidad de promover la presente demanda. Hace saber al señor juez de que el señor labora como piloto de camión repartidor de aguas salvavidas, trabajando en dicha empresa, donde devenga un salario de 6,000 quetzales, por lo que es necesario que se le fije una pensión de 1,500 quetzales para cada uno de sus hijos y 500 quetzales para ella en su calidad de esposa. Y así va haciendo esa relación de los hechos. Y luego, pues el fundamento de derecho, que usted observará lo que establece los artículos 278, 279, el 283, entre otros del Código Civil, así como lo del 199, 112, 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, así como el 12 de la Ley de Tribunales de Familia, el 11 de la Ley de Tribunales de Familia también, el 202 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esos artículos, pues usted los tomará como fundamento para esa demanda. Como dice acá, fundamento en que apoya su solicitud. Y luego usted se va al apartado de las pruebas, donde va a indicar qué pruebas va a presentar. Luego de las pruebas, usted se va a las peticiones, que son 2 clases de peticiones, que son las de trámite y las peticiones de fondo. ¿Por qué se llaman de trámite? Porque esas peticiones son aquellas que el juez las va a poder resolver en ese momento, cuando ya le dé lectura, la analice y ya califique la demanda, va a resolver sobre esas peticiones de trámite.
porque esas sí puede resolverlas de una vez. Y las de sentencia, porque esas va a ser hasta cuando ya se vaya en esa etapa del proceso. Y como vemos acá, pues indicábamos ya el lugar y fecha de la demanda, firma del solicitante, del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de este. Y acá indica que también debe fijar los timbres forenses. Eso lo encontramos en el artículo 50 el artículo 50 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ese es el contenido en general que debe contener la demanda. Se complementa con estos otros artículos, el 106, que nos indica que hay que ser claro y preciso en los hechos, de los cuales ya les vengo platicando. Las pruebas, que ya les he platicado. Los fundamentos de derecho, que ya hablamos ahorita de qué artículos serían para ese tipo de demanda. Y hablamos de la petición también, ¿verdad? Y hablaba ahí la señora en su demanda, y usted que la va redactando, que va a acompañar los documentos en que funda su derecho. ¿Cuáles son esos documentos en que la señora funda su derecho, compañeros? Vamos, compañeros. Buenos días, licenciado. Disculpe, a mí me costó entrar a su clase, no sé sobre qué tema es lo que está hablando de la demanda, si es de divorcio, la certificación de matrimonio, ¿no? Este es de fijación de pensión alimenticia, Sí. pensión para la señora y pensión para los niños. ¿Qué La documentos acompañaría usted a la demanda? La certificación de nacimiento del niño y si está casada, la certificación de matrimonio, ¿no? ¿Habrá algún documento que exista la posibilidad? Esos son los principales, pero ¿habrá algún otro que usted pudiese acompañar? Pues si en caso cuenta con un documento donde se indiquen los ingresos del señor, pues también se puede aportar. Y entonces, pues ahí tenemos pues ya documentos que nos pueden ser útiles, que nos van a ser útiles para determinar lo pertinente en su momento, ¿verdad? Entonces, esos son los documentos. Nos habla pues de un artículo que la ley señala acá, la Constitución, en cuanto a que es punible la negativa a proporcionar alimentos, en la forma que la ley prescribe. Es decir, acá la Constitución nos remite a lo que dice el artículo 278 del Código Civil, porque ahí indica en el 278 en qué consiste la pensión alimenticia. Y acá pues ya nos indica el 279, que debe fijarse a las circunstancias personales y pecuniarias de quien las debe y quien los recibe. Y también dice que el juez los va a fijar en dinero. Y nos habla el 283 sobre qué personas son obligadas a prestar esos alimentos. Y también en el 289 del Código Civil nos va a indicar cuándo cesa esa obligación de dar alimentos y el 290 de cuándo se extingue esa obligación también. Hasta aquí pues hemos ya pues planteado esta parte sustantiva, pero también acá pues tenemos del Código Procesal Civil y Mercantil que nos habla ya de la parte procesal. En el 199 es donde nosotros nos fundamentamos que es en este juicio oral, a través de este juicio, que debe llevarse este proceso. Debemos de promover nuestra demanda a través del juicio oral de fijación de pensión alimenticia. El título para demandar que nosotros vamos a encontrar en el 212 y que ya contestó ahí la compañera qué títulos son. También acá nos indica este artículo que el juez durante la tramitación del proceso, pues
con los documentos que se le presenten, va a fijar una pensión provisional. Eso es mientras se llega a una sentencia. Y porque a este momento generalmente no se sabe cuándo devenga el señor. Y entonces el juez prudencialmente, dice la ley, que debe fijarlos. Tal vez piden, el señor, pues, la señora dice que 5,000, pero no hay ningún documento que lo acredite. Entonces, si la señora pide 2,000, pues, como una posibilidad, pues el juez va a fijar solo 1,000 quetzales. Pongámosle que fuera solo para un hijo. O si fuera para ella y el niño, pues podría fijar 1,500, 750 para cada uno. Pero va a ser de manera prudencial, porque el juez todavía no sabe ciertamente cuánto gana el señor. Y acá nos indica que todo lo que se relacione en el 216 a esa fijación, ya sea una fijación, una modificación, una suspensión, una extinción de prestar alimentos, debe ser por medio del procedimiento del juicio oral. Eso es lo que nos establece ahí la ley hasta este momento en relación a estos asuntos de los alimentos. ¿Cómo estamos? ¿Preguntas? Sí, diga. Licenciado, buenos días. Sí, buenos días. Tengo una duda en razón a la extinción de la pensión alimenticia. En el momento dado, si no se le solicita al juez que se le extinga, que ya se le extinguió el derecho a seguir recibiendo, ¿eso afectará si solo se deja de dar cierta pensión? Si no se le da a conocer al juez por el principio de dispositivo. Sí, podría presentarse el caso de que la señora presente una demanda que ya no está dando la pensión porque ya cumplieron 18 años. Y entonces, los hijos. Y entonces tendrá que presentarse a juicio a alegar su derecho de que como ya cumplieron 18 años, que él ya no estaba obligado. Y entonces el juez ahí va a resolver conforme a esas circunstancias del caso. Pero yo lo que les señalo y les indico a ustedes es de que va a llegar el señor con ustedes y les va a decir, mire, licenciado, fíjese que yo estaba dando una pensión alimenticia y era de 1,000 quetzales para mi hijo, pero fíjese que ya hace 3 meses que cumplió la mayoría de edad y pues yo ya le di hasta ese tiempo que la ley me obliga. Yo sé que ya no tengo que darle. Entonces yo quisiera que usted me ayude. Entonces, ¿qué va a hacer usted? A pedir la extinción, ¿verdad? Entonces usted ya elabora el memorial de extinción de pensión alimenticia porque expone que ya cumplió la mayoría de edad. Y eso usted lo va a fundamentar con el artículo 290 del Código Civil, que dice los descendientes no pueden tampoco exigir alimentos cuando han cumplido 18 años de edad, a no ser que se hallen habitualmente enfermos, impedidos o en estado de interdicción. Porque, ¿qué pasa si la señora se presenta y dice que fíjese que mi hijo pues ha estado habitualmente enfermo, tales y tales y tales circunstancias, y aunque él ya haya cumplido los 18 años, necesita que su papá lo siga apoyando con esa pensión?
o que haya sido declarado en estado de interdicción, ¿verdad? Que son las personas que carecen de sus capacidades físicas y mentales para valerse por sí mismos, ¿verdad? Pueden presentarse una situación de esas y que diga la señora, yo comparezco para que el Señor les siga dando su pensión alimenticia porque ellos necesitan, o el niño necesita, o el joven, porque ya cumplió la mayoría de edad, ¿verdad? Pero carece de esas cuestiones personales como son, puede ser una enfermedad o esta cuestión de la declaratoria de interdicción. ¿Estamos bien? Gracias, licenciado. Bueno, ¿más preguntas o compañeros? Sí, licenciado, buenos días. Diga. Tengo una consulta. Cuando una persona queda embarazada de alguien que acaba de conocer, Sí. y esta señora viene y reclama los derechos para que le dé manutención. El bebé todavía no ha nacido, pero está pidiendo que se encargue de los gastos del embarazo y de ahí pedir una manutención. Pero como no están casados, ¿cómo se puede llegar a aprobar eso? Gracias. Bueno, mire, la ley no señala un procedimiento de pensión alimenticia cuando la persona sea previo al nacimiento, ¿verdad? Y entonces, pero a través pues de un memorial que pueda presentar y que se tramite por la vía, ay, se me fue la diapositiva, ¿verdad? Ya no la ven, ¿verdad? No, licenciado, se fue. Ya. Se fue. Bueno, bueno, vamos a ver aquí otra. Que estamos viendo aquí. Estamos bien. Entonces aquí vamos a ir a la demanda, si la ven. Sí, licenciado. Bueno, Sí, licenciado. entonces la ley nos señala un proceso y decía pues de que solo fue una relación pues sentimental, que no había ninguna, no había matrimonio y entonces, pero que la señora pues está esperando pues un hijo y entonces quisiera pues que el Señor le provea de ayuda, ¿verdad? ¿Por qué no hay un proceso? Porque ella pues está indicando que él es el papá. Entonces, eh, pero todavía no tenemos una certeza de eso, ¿verdad? Porque está el dicho de ella y entonces se estaría más para que la ley contemple en estos casos, como por ejemplo, que sí pueda ir ella con el juez o al centro de mediación del organismo judicial y ahí pues lleguen a un acuerdo donde ella exponga el punto y ahí pues delante de los mediadores o el mediador indique esas circunstancias y por las cuales ella pide esa ayuda, ¿verdad? Esa ayuda. Entonces será ahí, ante esas instancias, que de manera voluntaria eh, lleguen a un acuerdo de que el Señor le pueda comenzar a proporcionar pues alguna cantidad que le ayude para esos gastos que se necesita cubrir. Ahí estaría pues una solución porque de momento pues no hay una, como lo indica la ley, pues si ya lo vimos que para plantear una demanda de alimentos en favor de un hijo, ¿qué se presenta como prueba? La certificación de nacimiento. ¿Qué podríamos presentar si no ha nacido? Solo la palabra, ¿verdad? Exactamente. Entonces, y entonces, pero como eso
todavía no se ha establecido con ese medio de prueba, pues podría darse a través, pero de una forma conciliatoria, ¿verdad? Que el Señor, pues, pueda decir, mire, sí, efectivamente, pues nosotros, pues, convivimos maridablemente, pues, un poco de tiempo y entonces, pues, sí quiero llegar a un acuerdo y quiero ayudarle y lo consignan en un acta y esa acta ya es ley. Esa acta ya es ley y ya mediante esa acta él deberá cumplir a lo que ahí se comprometa, a lo que ahí lleguen de acuerdo. Y si Estamos no, bien. Pero otra pregunta. sí, pongamos que no está de acuerdo, dice que no sea de él. Pues tendría que esperar hasta que nazca. Pues, Y si ya naciendo tiene que promover el juicio de paternidad y filiación, ¿verdad? Para que si él voluntariamente no lo reconoce, que entonces ya el juez, mediante la solicitud que reciba en su despacho de juicio oral de paternidad y filiación, se determine mediante la prueba de ácido desoxirribonucleico, se ya. establezca que el señor es el padre y entonces ya ahí se le va a fijar, se puede pedir que se fije la pensión alimenticia. Gracias, licenciado. Bien. Compañeros, ¿cómo vamos? Porque vamos sin intervenciones ahí, porque tenemos ahí un contenido bastante importante. Acá, pues, estamos observando esta demanda y ya vemos nosotros que acá puntualmente, pues, identifica el tipo de juicio, ¿verdad? ¿Ante quién se promueve? Aquí están promoviendo de fijación de pensión alimenticia ante un juzgado pluripersonal. ¿Qué significa eso de pluripersonal? ¿Quién me puede indicar? ¿Quién ya conoce y identifica este juzgado? Licenciado, disculpe, buenos días. Sí. Pluripersonal es que hay varios jueces en un solo juzgado. Hay varios jueces. Sí. En este caso hay 5 jueces. Ahora. Entonces entran 10 demandas en el día, por decirle así, ¿verdad? Entonces el sistema, ustedes ya saben que todo este sistema electrónico, este sistema de gestión, lo que va a hacer, ya tiene un mecanismo que, por decirles así, distribuye a cada juez. 2 para el juez 1, 2 para el juez 2, 2 para el 3, 2 para el 4 y 2 para el 5. Ya repartió ahí el sistema las demandas que hayan ingresado. Como un ejemplo, ¿verdad? De esa manera se van distribuyendo. Sí, compañera, ¿qué nos iba a decir? Que si nos va a proporcionar ejemplos de esta demanda, licenciado. Vamos a proporcionar, pero les voy a plantear otras porque estas son de reciente, mire, enero 2023. Tiene que ser una Y la ley nos indica que para fines docentes, pero como estas son muy recientes, entonces la ley indica que sean procesos que ya sean fenecidos. Ya. Pero estos todavía no están fenecidos, muchos de ellos puede ser que estén en trámite todavía de los que yo tengo, pero vamos a ver otros para que ustedes ya solo les voy a mandar otros para que ustedes ya solo les hagan pues las modificaciones respectivas. En este caso acá, lo que vamos a ver que es lo nuevo sería nada más que hay que generar ahora para recibir notificaciones, lo que aquí indica, mire, casillero electrónico. Y también señalar correo electrónico y número de teléfono, como lo vemos aquí arriba, ¿ven? Número de teléfono.
otro favor que le quería pedir, ¿podría ampliar un poco más que no se logra leer? Vamos Al a menos ver yo aquí. no lo puedo leer, licenciado, disculpe. Y lo otro es de las diapositivas, también nos irá a mandar. Es que Sí, como me costó entrar a mí, o ya entré que ya había empezado usted. bueno, Gracias. vamos a ver ahorita aquí. Oh, ahí no, ¿verdad? No, licenciado. Bueno, permítame, vamos a ver aquí cómo estamos. Gracias. Ahí quedó el mismo tamaño. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. ¿Ahí cómo van? Ahí está mejorando, ¿verdad? Sí está mejorando, pero todavía se ve muy pequeño. Ahí está. Ahí está un poco, ahí está mejor, licenciado, gracias. Ahí está mejor, gracias. Entonces nosotros decíamos de que hay que identificar el juzgado. Ya vemos el tipo de proceso, el juzgado a quien se dirige, la señora que está demandando con todos sus datos del artículo 61 que ya los vimos. Pues fijó una residencia física, pero también indicó su teléfono y manifiesta en su parte expositiva que comparece bajo el auxilio y dirección de su persona, porque usted es la abogada, y el lugar para recibir notificaciones es el casillero electrónico. Y también pues pueden indicar sobre un correo electrónico. Y comparece a promover en el ejercicio de la patria potestad y en representación de su menor hijo ese juicio de fijación de pensión alimenticia. Lo acredita con la certificación de partida de nacimiento de su hijo. Y pues como les decía, indica pues el objeto de esa demanda, fijación de pensión alimenticia. Y indica en contra de quién y señala la dirección donde puede notificarse a dicha persona. Y acá indica, ya que ignoro el lugar de su residencia. ¿Está bien que haya colocado ese dato aquí o no? Compañeros, ¿sí? Licenciado, pues sí está bien en el sentido de que podría ser el lugar donde trabaja, ¿verdad? ¿Y en qué artículo se fundamenta usted para decir que está bien? Pues ahorita no le podría decir, licenciado, pero por única vez pienso yo que ahí se podría. Por esa única vez. Quiere decir que tendría que señalar usted otro lugar posteriormente. Bueno, Exacto. ¿alguien más? Tal vez se fundamenta en el artículo 61, en el inciso 5, donde dice nombres, apellidos y residencia de la persona de quienes se reclama un derecho. Si se ignorare la residencia, se hará constar, ¿no? Ahí está bien, ese es el fundamento de eso, ¿verdad? Ella señala esta dirección porque sabe que quizás ahí permanece, debe ser lugar de donde vive la mamá, algún familiar, o también puede ser que sea el lugar de trabajo, ¿verdad? Y entonces indica pues que señala esa dirección ya que ignora su lugar de residencia. Pero siempre hay que fijar una dirección. Y ahora si fuera su residencia, indicará acá quién puede ser notificado en lugar de su residencia, ubicada en tal y tal y tal lugar. Pero acá Licenciado, pues, perdone, sí, en el caso de que colocaran la dirección de su trabajo y en ese momento de que le notifican al trabajador no se encuentra y por X razón, por ejemplo, que estuviera suspendido por el IX por un mes y sí. no le es notificado a él,
En ese caso, ¿el juzgado da por notificada la parte o se le estarían violando ahí algún derecho sobre el debido proceso o qué sé yo, sí, derecho de defensa o qué sé, porque va a prescribir a los 3 días, ¿verdad? De plazo. Para la audiencia que se celebra de por lo menos deben mediar 3 días a partir de la notificación, ¿verdad? Pero la harán saber al notificador y el notificador va a hacer saber de esa circunstancia en su cédula de notificación de que el señor se encuentra suspendido, pero en el lugar de trabajo, pues tienen la dirección del señor. Fíjese, licenciado, que Y yo tienen conozco un caso. tienen los datos, y al tener los datos ahí, pues se le puede mandar a indicar a la señora, o, o el juez requerirle también, ¿verdad? Al Podría ser de esa manera, siendo que el procedimiento de familia, pues la ley indica que es flexible, pues, o presentarse la señora para que le indiquen, porque en las empresas, pues tienen todos los datos de las personas, y ahí le podrían dar la dirección a la señora. Si se Fíjese, niega, licenciado, si se niegan a dársela, pues entonces ya el juez ordenaría que le den el dato. Fíjese, licenciado, que a un compañero le notificaron una resolución de ese tipo en el trabajo, pero la recepcionista le recibió la notificación valga la redundancia, al notificador y la pasó al departamento jurídico. Y como no se encontraba el trabajador por estar suspendido, el departamento jurídico le devolvió el memorial con la Sí. notificación, pues, con otro memorial al juez y el juez se la rechazó. Y de una u otra forma le dieron como notificado legalmente y él ya no pudo meter entre sus 3 días su medio de defensa, pues. Y me imagino que hasta la audiencia, pero sí le prescribió ese tiempo de plazo para poder meter una defensa, pues, ¿verdad? Mire, lo que sucede es de que pensando responsablemente, ¿verdad? Usted es el gerente y le indican de ese asunto. Y entonces usted está enterado que el señor, lógicamente, pues de que está suspendido. Pero em, usted como gerente tiene el teléfono del señor, tiene los datos del señor. Y entonces a usted no le cuesta nada a decirle a sus encargados ahí que trabajan con usted en el personal y llamarlo. Y no digamos hoy por hoy, ¿verdad? Que hay teléfono. Llamarlo y decirle que se presente a la empresa para entregarle un documento y hacérselo saber, ¿verdad? Que ahí por negligencia de la empresa, licenciado, porque no le avisaron al compañero y igual les dio, ¿verdad? Entonces, porque el que esté suspendido no quiere decir que él vaya a evadir su responsabilidad, porque él sigue teniendo una relación de dependencia en su trabajo. Y pues em, eso no le limita a que pueda cumplir con la obligación que se le está requiriendo. Ahora recordemos de que casi generalmente las notificaciones pues no llegan 3 días antes de la audiencia, porque la ley dice como mínimo, deben mediar como mínimo 3 días para la audiencia. A veces llegan hasta con más tiempo, porque lo que sucede es de que como hay muchas audiencias, el juez ya tiene agotada, ingresa hoy la demanda. Se notifica
digamos hoy es lunes, se notifica ahí el miércoles, se manda a notificar miércoles. Pero el juez cuando resuelve, indica ahí el día que deben de presentarse a la audiencia. Pero como las agendas están cargadas, generalmente no son 3 días después, sino que puede ser que su audiencia va a ser, ahorita estamos a 15, ¿verdad? Pero el lunes 17, ¿verdad? Sería, póngale que la audiencia esté como para el 20, 25 de abril y le notifican el 17, 18. Hay tiempo suficiente, porque la ley indica ahí, deben mediar por lo menos 3 días. Pero generalmente pues se hacen con suficiente tiempo. Entonces, debe de darse esa circunstancia, ¿verdad? De que la empresa debe de contribuir a esa circunstancia, ¿verdad? Porque debieron avisarle con anterioridad. De todas maneras, recuerde que si la ley indica que ya él ya no compareció a la audiencia, no tuvo noticia, pues él podrá impugnar, pues al momento de que se le condene por una pensión, pues podrá impugnar y ya serán los recursos que indiquen si procede o no procede. Yo pensaría que para no afectar mucho esas circunstancias, pues ver que la empresa proporcione pues datos para que a ese señor se le pueda ir a notificar a su casa, ¿va? Entonces, ya darle esos datos a la señora y pues ya la señora pues los transfiere al juzgado y ya se le va a notificar donde se pueda encontrar el señor. Licenciado, buenos días. Sí. Una consulta, por ejemplo, cuando se trata por un derecho de gananciales. En mi caso, yo estoy viendo actualmente eso, en el cual se hizo la notificación en el año 2020. Y hasta hace un par de días llevé el memorial al juzgado, indicando de que la notificación la llevaron a un lugar totalmente que no era. Entonces, se puede aplazar tanto tiempo. ¿Cuándo se inició el proceso ese? En el 2020. Y hasta en estos días fue que presentamos memorial diciendo que desconocíamos totalmente de que se había notificado en la dirección tal y tal. ¿Usted de qué parte está, de quien solicita el derecho gananciales o de la parte que es demandada? De la parte que es demandada. Ya. Ustedes están indicando que hasta esa fecha ¿qué les han resuelto hasta la fecha? Pues hasta la fecha lo que hicimos nosotros fue devolver la notificación de buena fe, en el cual está el demandado dice que se está librando de cualquier cargo de mala fe que quiera actuar el notificador, algo así recuerdo que era. ¿Pero qué le están notificando? ¿Solo la primera resolución? Era el derecho de gananciales a favor de la señora, ¿qué le digo? Señora Marilyn Pero Reynoso. ya el derecho de gananciales como tal, ya en sentencia o solo le están notificando Ya en sentencia, porque si mal recuerdo, creo que decía que se dicta sentencia de fecha 24 de febrero del 2020, en la cual se declara el derecho de gananciales a favor de la señora tal y tal. Ya. Bueno, ahí hay que analizar todo el expediente, porque usted sabe que primero la señora presentó la demanda, luego el juez emitió la primera resolución, donde mandó a notificar al señor para que se pronunciara en cuanto al reclamo que hacía de su derecho de gananciales. Luego, pues, de la contestación, pues, como todo juicio, pues, que se lleva la etapa de las pruebas, ¿verdad?
luego de las pruebas, pues ya que se avanza hacia esa valoración de las pruebas, ya cuando el juez va a emitir su sentencia, ¿verdad? Pero usted me está contando como que el señor no intervino en nada, como que ya. Entonces hay que ver ahí en el expediente cómo fue que le notificaron la primera resolución, si él estaba enterado o no estaba enterado. Nunca se enteró de la demanda. ¿Cómo? Sí, prácticamente en el memorial que yo estaba leyendo, sí decía de que no estaba enterado de dicha notificación. Como es una empresa gigante, la llevaron a una sede donde no es la sede central, entonces por eso fue que se devolvió la notificación. Entonces esa era mi pregunta, si se puede, o sea, yo sé que no se puede ir a abogar ignorancia de la ley, pues, pero tanto tiempo. Sí, como le digo, habría que ver cada uno de los pasos que se llevaron a cabo dentro de ese proceso para poder emitir un criterio pues ya más puntual, porque si ya se llegó a sentencias, habría que ver cómo fue que se dieron todos y cada uno de esos pasos. ¿Qué es lo que la señora está pidiendo ahí? Porque si está peleando su derecho de gananciales, que es el derecho que la ley le asiste de la parte de los bienes que forma parte del patrimonio conyugal, está en ley. Entonces, lo único que hace la ley con este tipo de proceso es reconocerle a cada uno su derecho, porque usted no sabe qué régimen estaban ellos casados. Por comunidad de gananciales, si mal recuerdo. Ajá. Bueno, entonces si es de comunidad de gananciales y ella indicó en esa demanda que el señor tenía 2 casas o tiene 2 casas, 2 bienes inmuebles, y que esos están inscritos solo no a nombre de él, pero como ella promueve su derecho de gananciales por tener el régimen económico de comunidad de gananciales, que se le reconozca su derecho. Entonces, si esos bienes son de esa manera, no se va a poder resolver otra cosa distinta. Porque ahí solo que el Señor, como le digo, diga que no, que eso, que sea otra cuestión distinta, que se casaron por separación absoluta y que lo pruebe o que pues de alguna manera pues él tenga el sustento legal para indicar que ella no tiene derecho, pero si está ahí el de comunidad de gananciales, de que esos bienes los compraron a partir del momento, él los compró a partir del momento que contrajeron matrimonio para acá, para adelante, tiene la obligación de darle ese derecho de gananciales. Y si es de comunidad absoluta, no digamos, porque de comunidad absoluta, hasta los bienes que el señor haya llevado de antes del matrimonio y la señora también, ¿verdad? El único que no le generaría es el de separación absoluta. Entonces, el oponerse, tendría, como le digo, que sería como inútil, ¿verdad? Porque de todas maneras, pensando en que en la justicia pronta y cumplida, llevar un otro proceso para que se lleve a cabo lo mismo, porque de todas maneras él va a tener la obligación de darle la parte que a ella le corresponde. Entonces, todos esos elementos los va a calificar el juez, los va a calificar una sala que si se presentan a una apelación de esa sentencia. Entonces va a decir, no, si aquí el señor, de todas maneras, él está obligado a darle la parte que le corresponde. Bueno, sí, compañera. Pero en el caso de que el señor haya tenido algún bien por herencia, creo que no, eso sí no va en los gananciales, ¿verdad? Eso no puede compartir ni la señora ni el señor,
En tema de Eh, herencias y donaciones no se puede. Licenciado, no, por ejemplo, cuando se trata de acciones, de igual forma la señora puede reclamar su derecho de gananciales siempre, ¿no? sí se reclaman todos los bienes. La ley no hace distinción de bienes muebles e inmuebles Le entiendo. y Gracias, Lick. cantidades de dinero que se tengan en los bancos, aunque sean en cuentas propias. Todo eso es producto del matrimonio, ¿verdad? Ya sea en comunidad absoluta o a partir de lo que establece la ley para la comunidad de ganancial, ¿verdad? Licenciado, perdone, cuando así por determinada situación se haya tenido un bien anterior al matrimonio y posteriormente con ese dinero se haya comprado un bien inmueble, eso también aplica ahí en comunidad de gananciales para el compartimiento. Sí, porque ya la ley dice que ya con los frutos, estos ya son otros frutos que está eh, recibiendo. Póngale que compró una vivienda que le costó 300,000 quetzales antes de contraer matrimonio y estaríamos hablando del de gananciales, ¿verdad? Pongámosle en el de gananciales. Bueno, en el de gananciales, porque ese es el ejemplo que usted plantea. Pero viene ya y la vende en 1,000,000, porque como usted sabe que las propiedades se acrecienta su valor, ¿verdad? Y entonces Sí. ahí ya serían otras ganancias, ¿verdad? Que ya son nuevas que se están adquiriendo ya dentro de esta relación de matrimonio, ¿verdad? O sea Licenciado, que ahí sería la excepción del el capital nada más que ingresó. Sí, Gracias, licenciado. sí. licenciado, y si es un bien que obtuvo en herencia, pero de ahí lo vendió y de ahí depositó el dinero en un banco, ese tampoco se tiene derecho a gananciales, ¿verdad? ¿O sí? Miremos lo que dice, usted hablaba del de separación absoluta, ¿verdad? Ah, no, usted hablaba de los de que se hayan obtenido por herencia, ¿verdad? Eso lo encontramos en, Pero si lo vendió y depositó el dinero y todo eso, sigue siendo producto de herencia, eso no entra en gananciales, ¿verdad? ahorita lo vemos eso. Ah, my, gracias. Bienes propios de cada cónyuge es artículo 127. No obstante lo establecido en los artículos anteriores, son bienes propios de cada cónyuge los que adquiera por herencia, donación u otro título gratuito, y las indemnizaciones o accidentes o por seguro de vida, de daños personales o enfermedades deducidas las primas pagadas durante la comunidad. Y acá, pues sí, la ley nos habla de que esos bienes propios de cada cónyuge que adquieran por herencia o donación u otro título gratuito, pues pertenecen nada más al cónyuge. No nos habla nada en cuanto a lo que se plantea de que si vende ese bien que le haya obtenido por herencia o donación. No nos establece nada a ese efecto, pues, pues no hemos tenido un caso donde alguien nos solicite que haya vendido su casa que obtuvo de esa manera por herencia o donación y que la persona reclame em, derechos gananciales de esos, ¿verdad? Porque sí, entendiendo lo que me había preguntado anteriormente el compañero y desprendiéndose lo que aquí nos indica la ley, pues Sí, nos me parecería que no nos ha ingresado un caso así, pero me parecería que él no tendría por qué em, generar algún derecho de gananciales, ya que
pues son producto de esa herencia y de esa donación, ¿verdad? No sé si a ustedes le tocó algún proceso que tengan conocimiento, pero de lo que desprende de la ley, pues como es un fruto producto de esa herencia, pues no es algo que se haya aportado como en los otros regímenes, que son el de comunidad absoluta, o en los conceptos que habla la comunidad absoluta y el de la comunidad ganancial. Pues indicábamos de los lugares para notificar. Los hechos, la señora hace ver acá que procreó un hijo con el señor, acá indicado. Y asimismo, pues, nos 5 años. Y dice que de vez en cuando ha cumplido con su obligación. Esto, la señora podría pedirle que, pongámosle que tiene 8 meses de no darle pensión. Ella puede pedir, ahorita que planteó la demanda, pedir que le pague desde hace 8 meses que no le da pensión alimenticia. Puede, o sea, pues pedirla puede, pero ¿será que la ley le favorece? Sí, sí, y le favorece. Que se acuerden que usted como abogado va a pedir y el juez también le va a decir, y para decirles con lugar o sin lugar le indicarán ¿qué es el fundamento? Según tengo Sí. entendido y he comprendido es de que debería decir así, o ¿Sí? desde el momento, no retroactivamente. Por ejemplo, en ese caso, desde que le tenga que pagar los 8 meses que no le ha dado, un ejemplo. Porque cuando surge la necesidad, toma vigencia la demanda. Por ejemplo, ella planteó aquí su demanda, pero estamos planteando que ella dice acá, es un ejemplo, ¿verdad? Desde hace, dice aquí, desde hace 4 años, ¿verdad? Pero ella dice que ha estado cumpliendo de vez en cuando, pero desde hace 8 meses sí no le ha dado nada. Y entonces ella en su demanda dice, por lo que solicito que dicha pensión surta sus efectos. Ahorita estamos en abril, desde el mes de septiembre del año 2022, que es desde esa fecha que ya no me ha dado pensión alimenticia. Ese sería el planteamiento. ¿Qué dicen ustedes? Sí, en ese caso, pues el juez le tomaría en cuenta desde el momento de que la demanda está interpuesta. Pues lo otro, pues fue algo voluntario, ¿verdad? Entonces, no podría obligar al individuo, al padre en este caso, o el que va a prestar los alimentos, a que se pusiera al día, porque tendría que haber habido un título ejecutivo, por ejemplo, una demanda anterior, pues. ¿Alguien más? ¿Será que está obligado el señor y que el juez vaya a indicar, se condena a pensión alimenticia, señor tal y tal, ya en sentencia, para que pague la pensión alimenticia desde el mes de septiembre del año 2023? Así diría la sentencia, por decirlo. Palabras más, palabras menos. ¿Estaría bien? ¿Qué dicen ustedes?
Sí, licenciado, porque sí hay retroactivo para los alimentos. Son retroactivos. Si él no ha pagado, entonces sí puede reclamar la señora todos esos meses pendientes. Tiene esos pendientes. ¿Y qué cantidad sería entonces si el juez no, si nunca se había presentado ninguna solicitud? ¿Qué cantidad le podía fijar de esas otras en la misma cantidad que ya pide la señora en la demanda? Si la señora no ha pedido modificación de la cuota, sí sería la misma cuota. Creo que tendría que ponerse al día. Bueno, lean alguien que lee lectura el artículo 287, Código Civil. Se lo leo, licenciado. Por favor. La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare la persona que tenga derecho a percibirlos. El pago se hará por mensualidades anticipadas y cuando fallezca el alimentista, sus herederos no estarán obligados a devolver lo que éste hubiera recibido anticipadamente. Bueno, interpretando este artículo, dice que son exigibles desde que lo necesita la persona. Quiere decir que acá dice, miren, desde hace 4 años, desde ese momento son exigibles. Pero, ¿qué es lo que pasó? Como el señor solo le llevaba, mira que aquí hay 2,000, otro mes que aquí hay 1,000, otro mes 1,500, otra vez otros 2,000 y así. Otro mes 800 y así, de vez en cuando, ¿verdad? Pero la señora nunca, ella los podía exigir, ¿desde cuándo? ¿Desde hace cuántos años? Mire, dice ahí, nos encontramos separados desde hace 4 años. 4 años. Entonces, desde esa fecha son exigibles, pero ella nunca los pidió. Entonces, ella los está pidiendo hasta la presentación de esta demanda, que acá tiene fecha de 16 de enero de 2023. Memorial de fecha de enero. Entonces, si ella no los pidió desde que son exigibles, entonces van a surtir sus efectos a partir de que el señor es notificado de esta demanda. Porque el juez la va a estudiar, la va a analizar, va a ver que llena todos los requisitos que ya hemos estado hablando, le da trámite y dentro de esas ya vimos que el juez fija una pensión provisional y entonces a partir de que le notifican esa resolución al demandado y ahí dice pensión provisional de 2,000 quetzales, se le fija provisional de 2,000 quetzales y todo lo demás que resuelve el juez. A partir de esa notificación es que comienzan a surtir sus efectos la pensión alimenticia. Y ahí pueden haber 10, 12 meses para atrás o 1 año, 2, 3, lo que fuere, pero no es retroactivo para esos aspectos. Gracias, ¿verdad? licenciado. Bien, compañeros, como en esta clase nosotros tenemos compañeros que hay desde el 7º semestre para adelante, así lo entiendo, entonces puede ser que los compañeros del 7º todavía pues estén llevando a cabo pues estudiando muchos puntos de lo que es el código, pues lo que es el procesal civil, por lo que yo quisiera que los compañeros que son del 7º indicaran si estamos bien o indicaran qué es lo que no estamos bien. Compañeros del 7º tienen la palabra. Buen día, licenciado. La Sí. clase está bastante dinámica y le entiendo perfectamente a todos. Gracias. Sí, gracias, licenciado. Pues la clase
pues sí, se entiende bastante bien, e inclusive con el desarrollo de la misma, pues se ha ido, pues por lo menos yo he ido aclarando puntos que me han estado explicando y que no me han quedado así muy claros, pero con su explicación, pues estamos muy bien. Bien, miren, nosotros como abogados, pues lógicamente debemos siempre tratar de manejar los términos técnicos y jurídicos en lo más que se pueda, conforme nosotros como abogados, ¿verdad? Tomando en cuenta que ustedes ya van en esa ruta. Y yo pues trato también de hablarles como que también cómo le hablaríamos a nuestros clientes. Porque, por ejemplo, que usted le diga a su cliente, señora, fíjese que ya interpusimos la demanda y fíjese que me están notificando que el señor se allanó. ¿Qué es eso? Va a decir la señora no sabe nada de qué es eso de... Fíjese que contestó en sentido negativo. Fíjese que interpuso excepciones. Fíjese que planteó reconvención. Vea que eso no se lo vamos a decir, ¿verdad? De esa manera, pero yo pues trato de abordar el tema explicándolo, tanto abordando los temas o conceptos jurídicos, técnicos jurídicos, como también platicándolo de manera sencilla para que lo podamos ir entendiendo y que nosotros, como vamos a transmitir esa información a nuestros clientes, podamos manejar esa situación. Porque ustedes saben de que acá en la clase, ustedes también no solo es para que se coloquen en una posición de abogados de la parte demandante, sino que también como abogados del que está siendo demandado, porque a usted lo pueden buscar para uno u otra circunstancia. Pero también yo les voy haciendo también la invitación como que ustedes son los jueces. ¿Qué resolverían ustedes? Porque cuando usted elabora su demanda, usted tiene que tener esa percepción también. ¿Qué me podría resolver el juez si yo solicito esto? ¿Verdad? Entonces es importante ir como manejando esa triple situación que se da dentro de estos procesos para poderla manejar, porque eso es el proceso, ¿verdad? Esa comunicación que se da entre partes, el juez con las partes, ¿verdad? Y entonces vamos de esa manera avanzando y relacionando estos procesos. Entonces ya vimos ahí, con base en el artículo 287, que solo puedes reclamar a partir de la presentación de la demanda y que esta va a surtir sus efectos al momento de que esté notificado de esa demanda el señor, ¿verdad? Que es generalmente los casos que se presentan. Ahora, acreditó con su documento la certificación de nacimiento del hijo y pues ya hablábamos de la relación que hace en cuanto de cuánto al tiempo no le dan. Ella pues ha estado trabajando para proveer todos los gastos, pero no es justo, claro que no es justo. El señor tiene que proveerle, pero ya será en el transcurso del proceso que el juez va a resolver si no llegan a una conciliación, porque saben ustedes de que entre el proceso de familia es obligatoria la fase conciliatoria y hay una gran cantidad de procesos, yo diría que llegan a entre un 50 y 60% de que se inician con una demanda, pero un 50 a 60% se resuelven con una conciliación. Yo desde ya los invito a ustedes como abogados de que sea la parte que ustedes representen, procuren que cuando se llegue a esa audiencia que señala el artículo 203 del Código Procesal Civil y Mercantil,
y el 11 de la Ley de Tribunales de Familia, el juez, la ley indica que debe promover esa conciliación y debe procurar avenir a las partes. Pero también ustedes como abogados deben de contribuir en esa audiencia a que ellos puedan llegar a una conciliación. Porque hay abogados que ahí, en lugar de contribuir a esa conciliación, lo que hace es entorpecerla. Porque muchas veces la diferencia puede ser de una cantidad que quizás no es la que quiera la señora. Pero es una cantidad que sí le va a cubrir una buena parte, una parte importante para cubrir esos gastos. Tomando en cuenta que recuerden de que en un futuro las cuestiones pueden variar y la señora pueda optar a un aumento. ¿Va? Pues la señora se entera de que el señor ya no es piloto de la empresa, sino que ahora ya es jefe de transportes y ya gana un poco más, pues y que las necesidades del alimentista también ya son más porque ya va a estudiar, pues ya son otros gastos, pues se puede ir a un aumento. O sea, hay que analizar el caso, ¿va? Porque a veces los abogados ahí se ponen a pelear por unas diferencias que no son pues muy sustanciales para estarse oponiendo y estar asesorando, pues diría yo, pues de una manera equívoca a su cliente. Porque ¿qué es lo que pasa? Los niños ahí esperando también. También no estoy diciendo que van a recibir cualquier cantidad, pero cuando son cantidades que se aproximan bastante, ¿verdad? Entonces muchas veces el juez prefiere mejor no darle intervención al abogado, porque el abogado en lugar de ayudar, y el juez tampoco va a querer que los niños reciban cualquier pensión, ¿verdad? Eso ténganlo ustedes por seguro. Por ejemplo, contarles de que en un proceso, pues, que tuve ahorita en esta semana, al calificar la demanda, el señor decía que él va a proveer de alimentos para su hijo la cantidad de 1,200 quetzales y presenta él que él devenga como jubilado en los Estados Unidos y que le remiten su dinero pues para Guatemala la cantidad de $2,500, pero le va a dar 1,200 quetzales al hijo y la señora es ama de casa, ella no trabaja. Ahí dice, ella es ama de casa. 1,200. Ahora, ¿cuántos son $2,500? Vamos a ver ahí algunos, más o menos, ¿verdad? No es necesario que me digan puntualmente. ¿Cuánto sería? ¿Como 17,000? Como 17,000 quetzales. Y va a fijar una pensión para su hijo de 1,200. ¿Qué diría usted como juez? Que no. O usted como abogado. Le llega el señor, le dice, mire, fíjese que vamos a fijar una pensión alimenticia para mi hijo, pero 1,200 le voy a dar yo. ¿Y usted cuánto gana? Pues fíjese que yo soy jubilado en Estados Unidos y me mandan me depositan por transferencia a mi cuenta $2,500. Y usted como abogado se entera ahí. ¿Y usted qué le dice? ¿Está perfecto o no le dices? ¿Qué le diría a usted? Tendría que ser proporcional, licenciado, porque sería ilógico de que gane esa cantidad, no es razonable, no al lugar. Va, pero fíjense ustedes de que pasa ahí y el abogado dice, mire, señor juez, si ellos ya, por ejemplo, mire, ellos ya voluntariamente acordaron eso. Entonces, como es voluntario y la señora lo acepta.
Así que ahí no se puede hacer nada, señor juez. Así han dicho los abogados ahí en la audiencia. Fíjense, se los cuento pues porque a ustedes les va a tocar y entonces ustedes tienen que dirigir a su cliente, ¿verdad? Entonces van a decir, mire, señor, fíjese que por la cantidad que usted gana, mire, la ley indica tal. Entonces, auméntele un poquito más, ¿verdad? Por lo menos, mire, unos sus 2.500, mire la edad de su hijo tal y tiene tales gastos, ¿verdad? Mire, la señora es ama de casa, ella no trabaja. Entonces, van modelando eso. Y ustedes les van a explicar, porque mire, si nosotros les vamos allá con el juez no lo va a aceptar. Porque no solo nuestra ley nos habla de cierta proporción, sino quiero decirles de que los convenios, los pactos, los protocolos en materia de derechos humanos indican que el juez está obligado a velar y tutelar y proteger los derechos de la parte más débil y que no tiene opción. Entonces, tenemos que ver también esos puntos, que la pensión sea más equilibrada, ¿verdad? Entonces, vamos tomando estos puntos para que ustedes en el desarrollo, pues, de desde este momento vayan tomando nota de estos puntos. Licenciado, perdone. Sí. Tengo una duda en razón a los porcentajes, ¿verdad? Que se tendrían que aplicar en momentos determinados de las fijaciones de pensiones alimenticias, un juicio oral. Sí. Porque yo tengo entendido, ¿verdad, licenciado, de que según el Código de Trabajo dice que hasta el 50% en pensiones alimenticias, ¿verdad? Pero cuando dice hasta, pues Sí. interpreta que podría haber un mínimo y un máximo, ¿verdad? Entonces por ahí me imagino que podría ser dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Es decir, que usted indica que un mínimo que puede ser menos de ese 50%, pero no más del 50%. Exacto. Bueno, usted... Considero que el mínimo es el 35%, ¿sí? El 33 punto y algo, creo. ¿Qué nos dice el 97? Es el del Código de Trabajo, ¿verdad? ¿Lo tienen por ahí ustedes? El 97, creo que es algo así, por ahí está en el Código de Trabajo, el embargo. 87 creo que es. 87. Para que alguien le dé lectura ahí, por favor. Ahorita vamos, Lick. $50%. Léalo, por favor, compañerito. Artículo 97. No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior son embargables toda clase de salarios hasta en un 50% para satisfacer obligaciones de pagar alimentos presentes o los que se deben desde los 6 meses anteriores al embargo. Bien, entonces, compañera, usted es ahorita juez de familia y tiene el caso. El señor gana 8,000 quetzales. Sí, gana 8,000 quetzales. Y vamos a ponerle un poquito más. Gana 10,000. Y la señora está pidiendo 6,000 quetzales. 2,000 quetzales para cada uno de sus hijos y 2,000 quetzales para ella, que suman 6,000. Entonces usted viene y le toca dictar sentencia. Pero como la ley dice que solo se puede embargar hasta el 50%, usted comienza y redacta la demanda y declara con lugar la demanda de fijación de pensión alimenticia promovida por la señora tal y tal y tal en contra del señor fulano de tal. ¿Verdad? Se condena al señor fulano de tal al pago de la pensión alimenticia por la cantidad
de 5,000 quetzales, que es el 50% que la ley establece a ese respecto. Pensión alimenticia que va a pagar en tal y en tal y tal forma, mediante depósito a la cuenta de la señora tal y tal y tal, la cual comienza a surtir sus efectos a partir de que de la fecha de que fue notificado de la pensión alimenticia provisional. Estaríamos bien ahí porque estaría dictando solo hasta el 50%, tal como lo dice ahí el de trabajo. No, porque gana 8,000 quetzales, entonces el 50% sería 4,000, no 5,000. Es que yo le cambié la cantidad. Yo le dije que él ganaba 10,000 y que ella pedía 5,000. Y le hice el caso de que él gana 10,000 y que ella pide 6,000. Pero ya en sentencia, usted como juez dijo, no, ella pide 6,000, es más del 50%. No le puedo fijar más del 50%. Oye, usted la juez y le dijo, no, 6,000 no, 5,000 le dicto en sentencia porque la ley manda que solo hasta el 50%. ¿Estamos bien o estamos mal? Estamos bien, licenciado. A ver. Licenciado. Sí. Pero si en este caso hay deudas de por medio del LIC. Bueno, lo que pasa es que ya todo eso de las deudas, como el juez, cuando habla de esos 10,000, por ejemplo, ¿verdad? Ya está tomando en cuenta solo lo que recibe el líquido, ¿verdad? O sea, serían los 10,000 líquidos totalmente, ¿verdad? Sí, ya estaríamos hablando, siempre que vamos a fijar una pensión, ya vamos a estar hablando solo de la cantidad líquida que recibe. Posiblemente esa persona gane 14,000, pero paga un préstamo, paga otros gastos, que otras cuestiones que se paguen, ¿verdad? Entonces, pero ya le quedan 10,000 y sobre esos 10,000 es que el juez siempre va a decidir. Muchas gracias. Lic, perdón, adelantándome un poco. Disculpe. Sí. Buenas tardes. Para lo que es pensión alimenticia entran las comisiones o si recibe algún diferido, digamos, así como en la universidad, por ejemplo, que se reciben 2 diferidos, Sí, también puede entrar eso. Entra todo porque tendrá que hacerse una operación donde se sume todo lo que se percibe y entonces se hace un promedio a cuánto ascendería mensualmente. Porque como usted bien lo dijo, los diferidos como no son mensuales, ¿verdad? Entonces, debe uno siempre como abogado pedir sobre todo lo que recibe, toda comisión, por ejemplo, Aguinaldo, los que trabajan puede pedirlo en base a todo, en todo eso, ¿verdad? Que anualmente devenga tanto lo que le hace mensualmente la cantidad de tanto, puede pedirlo de esa manera. O, por ejemplo, hay muchas que piden, por ejemplo, así mismo solicito de que en el mes de julio es, ¿verdad? Que se recibe la prestación del bono 14. De igual manera, también se le fije una cantidad de, supongamos que son 1,500, ¿verdad? Que también sea por 1,500 en ese mes y también con lo del aguinaldo, pues que también sean otros 1,500. Aparte de los 12 meses, ¿verdad? Hay quienes lo piden de esa manera. Gracias, licenciado. Bueno, pero la pregunta no la han contestado. Entonces, pero la pregunta es para que respondan es siempre, solo 2 creo que se han pronunciado que dicen que está bien que el juez solo emita la sentencia no más del 50%, conforme a los artículos del Código de Trabajo y también el procesal civil y mercantil que nos indica de los embargos en el numeral 3 del 306
nos dice no podrán ser objeto de embargo los siguientes bienes. Y en el numeral tercero nos dice la totalidad de salarios o sueldos y de honorarios, salvo sobre los porcentajes autorizados por leyes especiales y en su defecto por el Código de Trabajo. Entonces, para que quedemos claros, entonces el juez solo puede dictar sentencia hasta el 50%. ¿Está bien? ¿Estamos mal? Sí, licenciado. Sí, está bien, licenciado. Estamos bien. Bien, Bien, Estamos bien, según los... licenciado. Entonces, escuchen bien. Entonces, no estamos bien. ¿Por qué? Porque miren, pues, pongan atención, porque ahí la ley lo que nos está diciendo es que eso es solo para el embargo, nada más. No dice que para dictar sentencia, el juez no le va a poder dictar más de 50%. Eso no lo dice la ley. Entonces, eso va a ser solo para el embargo, porque el embargo, cuando se solicita dentro del proceso, es para asegurar las resultas del proceso y tener provisionalmente también, en el caso de las pensiones, pues ya recursos que se puedan destinar ya para esos efectos de la pensión alimenticia. Pero para la sentencia no. Escuchen bien. Les pongo el ejemplo, pero de los 10,000 quetzales que recibe el señor. Se los expongo con ese ejemplo porque es más práctico. Él recibe 10,000 y la señora quiere 6,000. 2,000 para ella, 2,000 para cada hijo, son 6,000. Y entonces, durante el desarrollo de todo el proceso, porque como todo es integral, entonces le dice, señor juez, él hace 6, 8 meses que ya no nos da los alimentos y entonces, fíjese, señor juez, de que de colegio de cada hijo estábamos pagando 1,000 quetzales. Y los otros 1,000 quetzales, pues que los dedicábamos para los alimentos que serían de cada uno. Y también, pues, como necesitamos de las medicinas, necesitamos de estos otros cursos que estaban recibiendo nuestros hijos y de la vestimenta, del calzado. Entonces, todo eso nos daban 6,000 quetzales. Y cuando estábamos viviendo juntos, él me daba 7,000 quetzales al mes. Señor juez, aquí está el desglose de que él me daba todo ese dinero cada mes. Le daba más del 50%, pero ahora que él ya no está con ellos, porque ya no está con ellos, ya no, ¿será que ya no le tiene que dar esas cantidades que le da si él está en la posibilidad de hacerlo? Entonces decía esto pues porque tal le daba 7,000, pero ahora que el señor ya no va a estar, pues por lo menos que ya no le dé los 7,000, pero le puede dar, por ejemplo, 5,500 o 6,000, aunque sea un poco más del 50%, dependiendo las circunstancias de cada caso. Pero a lo que quiero llegar es de que sí se puede fijar más del 50%. No sé si quedó claro, no es que yo sea el que lo dispongo, sino que la ley así lo establece. Licenciado, perdón. Licenciado. Estamos en fallos de la Corte de Constitucionalidad, donde nos indica que el embargo solo sirve de un parámetro precisamente para asegurar el proceso. Solo para eso, previamente en cuanto a las pensiones alimenticias, solo para ese momento de esas resultas del proceso, pero que ya en sentencia puede ser otro tema. Sí, licenciado, tiene razón, porque sí, eso es solo para, el embargo es una forma de que se aplica para asegurar el proceso y que el sujeto sea, ahí sí que valga la redundancia, sujetarse al proceso, ¿verdad? Y sí, es cierto. Gracias. Licenciado, buen día. Sí, compañero.
Disculpe, me surge una duda. Mi pregunta es la siguiente. Si ya se estipuló una pensión alimenticia mediante el divorcio de mutuo acuerdo, y en ese momento la persona acreditó que ganaba 4,000 quetzales y se quedó en una cifra ante el juez, pero esta persona aumenta su sueldo a, un ejemplo, a 8,000 quetzales. ¿Puede la progenitora de sus hijos solicitar un aumento a la pensión alimenticia, licenciado? Esa es la primera. La segunda es, si durante el proceso esta persona ya tiene más hijos, ¿cómo sería la pensión alimenticia? ¿Se dividiría entre los demás hijos o cuál? Me surge esa duda, licenciado. Buen día. O sea, tiene más hijos con otra persona. Sí, así es. Ya, bueno, primero es de que él, aunque ya se haya divorciado de la señora, él sigue siendo el padre de esos hijos a los que se fijó la pensión. Y entonces, si ella reclama que él haya mejorado, porque esa es la condición, son dos condiciones que se tienen que dar: que el señor haya mejorado en sus ingresos y que las necesidades también de los hijos hayan aumentado. Y entonces ella puede promover un aumento, aunque se hayan divorciado. Ese es uno. Y el otro me decía, el otro punto me decía, perdón, compañero. ¿Sí? Compañeros, ¿me escuchan? Sí, escucho, disculpe. Sí, que esta persona ya tiene nuevos hijos. Entraría también el tema de que, lógico, si hablamos del 50% más de la otra familia, ¿qué pasaría con los hijos del actual matrimonio? Mire, por eso es que tiene que pensar el hombre, porque que vaya a venir el hombre y va a decir, fíjese, señor juez, o usted, porque a usted lo van a buscar, y usted va a argumentar, fíjese, señor juez, de que el señor tal y tal ya no puede dar la pensión que se fijó, o dice que él se volvió a casar y ahora tiene otros hijos. Entonces, eso no va a ser una justificación, porque no puede, en detrimento de los hijos primarios, digámoslo así, y que ahora tiene otros. Y que entonces ahora, mire, señor juez, tengo estos con esta señora y estos con esta otra señora, y entonces mejor que se me haga una proporción para cuántos puedo dar acá, que ahora sea menos acá, porque ahora ya tengo otros hijos allá. Por eso, esa es la situación que el hombre tiene que pensar, de que si va a comprometerse a nuevas obligaciones, es porque va a tener la capacidad de no perjudicar a las pensiones que ya están fijadas, porque no le va a prosperar su solicitud. No le va a prosperar. Fíjese, señor juez, que me incurrí en una deuda, me compré un carro nuevo en la Toyota y ya no puedo pagar la pensión alimenticia, por lo que pido que se me disminuya. Pido que se me disminuya, estoy dando 4,000 quetzales, pero quiero que por favor solo sean ahora 2,500, porque la cuota que estoy pagando del vehículo nuevo que compré ya no me permite. Más o menos también eso ha pasado también, les comento que eso ha pasado y cuando el hombre se va a meter a otra obligación, sea cualquiera de estas que les estoy mencionando, tiene que hacerlo ya sabiendo de que las obligaciones anteriores ya no las puede dejar de lado, sino que tiene que seguir cumpliéndolas. ¿Me explico, compañeros?
Sí, licenciado. Muy puntual la explicación. No me quedó ninguna duda. Bueno, entonces, pues vamos ya viendo que dentro de estos procesos, pues vamos generando pues, nuestra demanda con nuestros fundamentos de derecho, ¿verdad? Porque les cuento, ha pasado, a veces aparece una demanda que no trae el fundamento de derecho. Y entonces es una demanda defectuosa, porque la ley dice que hay que expresarse en cuanto a los fundamentos. Y ha pasado. Y acá pues ya dijimos los artículos que deben de fundamentarse la demanda y que deben de anotarse precisamente en este apartado de la demanda. Los medios de prueba, en este caso acá la señora que es solo para su hijo porque no es casada, ella no pidió porque tampoco no tiene derecho. Entonces, solo la certificación de nacimiento del hijo procreado. El informe socioeconómico, que ese sí siempre el juez va a mandar a que se practique para que ese estudio se le realice tanto al señor como a la señora en el lugar donde vive con su hijo. Las presunciones legales y humanas que se van a deducir de todos los hechos que se deduzcan y establezcan durante el proceso. Las peticiones de trámite, que son todas aquellas peticiones que el juez puede resolver, diríamos, de inmediato, porque, por ejemplo, acá, para comprenderlo sencillamente, fíjese que acá ustedes están pidiendo en su demanda que con el presente memorial y documento que se acompaña, se inicia el expediente respectivo. Entonces, sí, usted nos va a compartir esa demanda. Les voy a compartir otras porque esta es muy reciente y la ley nos manda que para fines didácticos solo sean demandas que ya estén fenecidas, pero esta es nueva, esta es de enero, todavía esa está trabajándose todavía en tribunales y entonces, pero ¿por qué estamos viendo esta? Porque ya indicamos de que a partir de enero, y aquí se está señalando número de teléfono, casillero electrónico, que es lo que ahora es la modalidad de esta demanda, que los abogados están obligados a que el lugar que se señale para recibir las notificaciones, citaciones y notificaciones sea el casillero electrónico, su número telefónico también que deben indicarlo, y así como un correo electrónico también. Denle ustedes lectura al decreto 22, creo que es, se los di el otro día, ¿no? Pero 47-2022, licenciado. Ese es el de las reformas. Ese es el de las reformas, pero sí. el otro, el que tienen que ver es el de la ley de tramitación del expediente electrónico. Es el 13-2022. Ese es el que tienen que leer para que vean que a través de ese correo es como que van a hacer ahora las comunicaciones con las partes. Entonces, por eso preferí trabajar ya con este tipo de demanda, donde ya va implícito esta nueva forma de comunicación. Y entonces, decíamos pues que estas peticiones de trámite, entonces aquí el juez que va a recibir que con el presente memorial y documento adjunto que se acompaña, se inicie la formación del expediente respectivo. Entonces aquí puede resolver el juez. Se tiene por recibido el memorial de demanda y documentos que se acompañan. Iníciese el proceso correspondiente. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí en la 2 solicita que se admita para su trámite el juicio tal y tal. ¿Qué va a resolver aquí el juez?
no va a resolver qué, sino va a decir, se admite para su trámite la presente demanda, se reconozca la calidad con que actúa con base al documento acompañado. Entonces el juez va a contestar aquí, se reconoce la calidad con que actúa el o la solicitante con base a los documentos acompañados. Y así va resolviendo, porque todo esto el juez lo puede ir resolviendo en ese análisis, en ese primer estudio, en esa primera calificación que hace de la demanda. Aquí esta la resuelve también, se notifique, se tengan por ofrecidos los medios, la resuelve el juez, señalar día y hora también, que se fije la pensión provisional, la va a resolver de una vez en esa primera resolución. Y acá piden las medidas precautorias. Embargo, lo puede resolver en la primera resolución, arraigo en la primera resolución, y el estudio socioeconómico que también se solicitó, también el juez va a ordenar de una vez que se practique. Y a las peticiones de sentencia, esto aquí, después de esta última resolución, ¿qué va a resolver el juez? Lo demás solicitado para su momento oportuno, porque de esto todavía no puede resolver sobre lo que es ya el fondo del asunto. Y como les indicaba, finalizadas sus peticiones de trámite y de sentencia, indicarán pues en cuanto a sus citas de leyes, sus copias que acompañan, la fecha, firma de la señora o señor, según sea la demanda, abogado, firma, su sello, los timbres de ley forenses, ¿verdad? Y su apartado, los documentos que se acompañan, en este caso, como es solo pensión para el hijo, para probar el parentesco, aquí indica que ella es la madre y que el señor demandado es el padre. Eso dice el 212 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? El título que se debe, los títulos para demandar. ¿Sí o no es el 212? Bien, ¿verdad? 212, por favor, del Procesal Civil y Mercantil. Sí, es el título para demandar. De lectura, por favor. Capítulo 4, alimentos. Artículo 212, título para demandar. El actor presentará con su demanda el título en que se funda, que puede ser el testamento, el contrato, la ejecutoria en que se conste la obligación o los documentos justificativos del parentesco. Se presume la necesidad de pedir alimentos mientras no se pruebe lo contrario. Bien, entonces vemos ahí que ahí nos fija documentos justificativos del parentesco, pues sería precisamente pues la certificación de nacimiento, ¿verdad? Y en el caso de la mujer casada, pues con la certificación de matrimonio. Aquí tenemos una de aumento de pensión alimenticia, oral de aumento, y va a generar pues todos los mismos apartados. Nosotros pues vamos a ver aquí qué hechos nos expone, porque preguntándoles qué sería importante que la señora doña Verónica, que está aquí su nombre, indicara o justificara para pedir ese aumento. ¿Qué es lo ¿qué puntos tendría que abordar ella para esa demanda? Licenciado, sería dar a conocer en su demanda una constancia laboral donde él haya incrementado su salario. Sería una. ¿Y la otra? De que las necesidades que ahora se tienen presente
ya son distintas a las anteriores que hayan incrementado. Está bien, está bien, no tenga pena. Pero ¿qué pasaría si ella no tiene una constancia? ¿Será que como no tiene la constancia, se presume? Se presume, o sea, ella puede presentar, indicar que el señor ya ahora gana más, ¿verdad? Sí, eso quería yo preguntarle, licenciada. De hecho, quiero preguntarle que en este caso, que por ejemplo, a ella por medios, más que todo de corredores, se puede decir, extraoficial, le hayan comentado de que su ex cónyuge ya tiene otro tipo de salario y ella plantea esa demanda en la forma de defenderse del otro individuo, se podría decir así, podía plantear demanda defectuosa por no basarse en algo que le respalde. No, porque recuerde que entonces al contestar la demanda, porque usted como abogado, por ejemplo, ahora, por eso les decía, usted se va ubicando en los dos papeles, ¿va? Pero ahora usted va a defender al señor y le va a decir, fíjese que me demandó y fíjese que ella pide más pensión porque yo ahora gano más. Fíjese que también ahí, fíjese que dice que como mis hijos ya están yendo a la escuela y al colegio y ahora pagan más gastos y entonces quería ver, licenciado, ¿qué me dice usted? Entonces ya ahí no le va a poder usted a indicar que es una demanda defectuosa, porque la demanda que pide el aumento le está dando la oportunidad de indicar si es cierto que mejoró. Y por otra parte, que el juez va a verificar que las necesidades de los hijos hace necesario que se provoque un aumento. ¿En qué cantidad pueda ser la mejora? Pues ya se establecerá a través del juicio. Gracias, licenciado. Bueno, entonces miremos en los hechos a ver qué nos dice. Entonces aquí dice que ya en certificación, esto es importante, como lo acredito con la certificación de fecha 5 de octubre del año 2022, extendida en la secretaría de ese juzgado, ¿verdad? Donde llegaron a esa fijación de pensión alimenticia, de fecha 5 de marzo de 2020, misma que se incorpora al presente memorial, mediante el cual pues quedaron en 2.800 quetzales en esa pensión, 2.800. Y dice que su hija, sus necesidades de vestuario, vivienda, salud y demás ha cambiado, se ha incrementado. El costo de productos de la canasta básica ha incrementado, por lo que ya no es congruente con la realidad actual. Que su hija fue prematura y que de esa situación pues tiene gastos médicos. Aquí voy yo nada más leyendo puntualmente. Consultas, vacunas, pediatra, gastos de especialista, dieta especial, y ahí todo lo que ella acredita con esos hechos. Y también la educación de la hija. Antes no asistía a ningún centro educativo, pero acá ya va a iniciar sus estudios. Y dice que, sin embargo, el hoy demandado, si bien es cierto, han acordado con su persona que el estudio sea en el Colegio Liceo Francés, sin embargo, él no se ha acordado la forma de satisfacer esos gastos. Solo platicaron entre ellos prácticamente, pero a la fecha no hay nada que materialmente se realice, ¿verdad? Entonces él ha cambiado de puesto, miren, su lugar de trabajo, devengando un mayor salario, por lo que tiene conocimiento que ahora gana 15,000 quetzales en el Parlamento Centroamericano.
Entonces ya viene acá de lo que estaba dando, que eran 2,000 y pico, ¿verdad? 2,800. Ahora ella está pidiendo acá 7,000, creo que leí, sí. 7,500 quetzales, que sumados a la actual pensión serían 10,300 quetzales mensuales. 10,000 de que él gana 15,000 es más del 50% lo que solicita, ¿verdad? Entonces, esa es la petición de ella. Ya en el desarrollo del proceso, ya se establecerá si será esa pensión la que ella pide o será la que el juez evalúe durante el trayecto, desarrollo del proceso. Miramos qué nos va a presentar de pruebas, creo que por acá las tenemos, que es donde quería llegar. Esta es el acta sucinta del juicio oral de alimentos que celebraron el 5 de marzo de 2020 en ese juzgado específico de pensiones alimenticias. Y acá, vamos a ver una cosa. Si aquí dice que en fase conciliatoria, dentro de ese proceso, llegaron a ese acuerdo de pagar esos 2,800 quetzales. Ahí está, en esa acta sucinta, el juez procedió a resolver ese convenio celebrado en juicio. Aquí dice, mire, que en la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará venir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo en que convinieren, siempre que no contraríe las leyes. Su considerando de hecho sus leyes aplicables, su por tanto declara aprobar, y ahí se aprobó. Está la firma de la juez, señor, la señora, abogados auxiliantes y firma del secretario. Y como vemos que es una certificación, porque junto con esa acta sucinta que acabamos de ver, el juzgado le va a entregar esto que está acá. Esta es la certificación. Esto es lo que certifica lo que está aquí. ¿Sí? Dice la identidad y autenticidad de las dos hojas papel bond fotocopia que preceden, aquí puso que preceden, sería que anteceden, porque como estaban antes, ¿verdad? Haber sido reproducidas el día de hoy. Y firma el secretario, como él ya es abogado, él puede extender la certificación. Esa certificación, cuando a usted le toque presentarla como una prueba, como en este caso y otros, debe presentarla en original. Se lo digo de una vez porque hay muchos que presentan una copia, pero